Bienvenidos a Estrategia Televisión, nueva entrega de esta serie de 7 capítulos de audiovídeos. Hoy vamos a hablar de la OTAN y de su expansión hacia Europa del Este. Vamos a ponernos en contexto. Termina la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética y aparece una serie de nuevos países, algunos de ellos en Asia Central, otros en Europa. Estos países, empezando por el norte, tenemos los países bálticos, se independiza Bielorrusia y se independiza Ucrania. Luego en el Cáucaso tenemos Armenia, Azerbaiyán, Georgia y luego las naciones de Asia Central. Pero no solamente aparecen nuevos países, sino que además tenemos que países independientes, pero que pertenecían de facto política y militarmente a la Unión Soviética, como en el caso de Hungría, el caso de Checoslovaquia, que luego también se desintegra formándose Chequia y Eslovaquia, el caso de Bulgaria, el caso de Rumanía. Estos países también logran de facto una independencia militar, política y económica. ¿Y qué sucede? Pues sucede que se produce una variación, un vuelco. Estos países dejan de mirar hacia Moscú para empezar a mirar hacia Europa Occidental. Y mirar hacia Europa Occidental es mirar a la OTAN y mirar a la Unión Europea. Son dos cosas completamente distintas, por supuesto, pero son dos cosas complementarias. Pues la Unión Europea ha basado su defensa, su seguridad, básicamente en Estados Unidos. Y es que muchas veces hablamos de que si Estados Unidos es intervencionista, que si Estados Unidos... Pero hay que tener presente que Estados Unidos se ha gastado cientos de miles de millones de euros en los últimos 50 años en proteger Europa. Un dinero que Europa no se ha gastado. Y no hablamos ya de los últimos 20 años, 30 años desde la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de los últimos 50, 60 años. Esta es una realidad muy clara que tenemos que tener presente. Bien, ¿qué ha sucedido con la OTAN? La OTAN ha llevado a cabo una serie de políticas, digamos, de crecimiento, si alguno quiere llamar a expansionista, pues expansionistas, hacia estos países. Políticas que estos países han abrazado sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de impedimento moral hacia ello. Y es aquí donde está la clave del vídeo. Porque es cierto que la OTAN se ha expandido hacia el este y se ha expandido hacia las propias fronteras rusas. Pero también es cierto que esos países han suplicado entrar en la OTAN. ¿Y por qué han suplicado entrar en la OTAN? Por el miedo que tenían a Rusia, que visto lo que ha pasado en Ucrania, era un miedo enormemente justificado, aunque se ha atacado probablemente al país que más capacidad, al menos sobre el papel, tenía de plantarle cara a Rusia, que es el país con más extensión y es el país con más población. No estamos hablando de una Lituania, de una Letonia, de una Estonia que tendrán 1 millón, 2 millones de habitantes y que pueden ser, bueno, pueden ser no, es que no son más grandes que Extremadura. ¿Cuál ha sido, a mi punto de ver, el error de todo esto? Hay que tener una cosa presente. Igual que estos países tienen derecho a sentirse seguro, Rusia también tiene que tener derecho a sentirse segura. Y no es lógico que la OTAN acepte a países que hacen frontera con Rusia dentro de su organización. Y ahora explico todo esto. Mirad, al final la OTAN, ¿qué es? La OTAN es una organización militar de carácter defensivo. Lo que hace la OTAN es básicamente, si un país es atacado, un país miembro de la OTAN es atacado, el resto de países van a defender ese país. Esto es lo que dice el Tratado 5, el artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es las siglas de la OTAN. Pero luego, bueno, en fin, es interpretable, pero técnicamente lo que significa es eso. No vamos a entrar en cuestiones jurídicas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la OTAN está formada originalmente por una serie de países, que eran países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Esto estaba formando la OTAN. ¿Por qué? Porque más allá de Berlín, lo que había era una dictadura bestial, comunista,
que estaba poniendo en peligro la libertad de las democracias occidentales. Ese peligro pasó, ese peligro a través de la enormemente hábil e inteligente política exterior de Ronald Reagan, con la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como Guerra de las Galaxias, la Unión Soviética acabó económicamente quebrando y se cayó. ¿Y qué sucedió con esto? Bueno, con esto solo sucedió una cosa, que aparecieron una serie de países, algunos de ellos nuevos, algo otro con un nuevo nacimiento político y económico, que intentaron buscar algo que hasta ahora no habían tenido. ¿Y qué hicieron? Pues si habían estado bajo el yugo del comunismo, empezaron a mirar hacia las democracias occidentales. Pero como he dicho, Rusia también tiene que tener derecho a sentirse segura. Y por lo tanto, la OTAN, que fundamentalmente era Alemania, Austria, lo más al este que había, y el resto era Francia, los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y demás, y al otro lado del Atlántico, Estados Unidos y Canadá, empieza a transformarse, en vez de una alianza defensiva, en una alianza política, en una alianza de cerco hacia Rusia. Ojo, que nadie me malinterprete, yo no estoy negando que Polonia, que Lituania, que Letonia, que Estonia tengan que tener derecho a la defensa. No solamente no se lo estoy negando, sino que se lo reconozco y creo que todos los países de Occidente tienen que contribuir a ese derecho. Ahora bien, una cosa es garantizar ese derecho y otra cosa es que tú pongas en peligro la seguridad, la estabilidad de Rusia, o cuanto menos que Rusia pueda sentir una amenaza. Hay muchísimos casos en la historia en la cual se han creado países, se han creado naciones que han sido denominados países tapón, es decir, países que existen básicamente para que otros dos países no terminen en conflicto entre ellos. Y hay muchos países que son independientes por ese motivo. Ahora mismo hemos llegado a esta parte del vídeo en la cual os he explicado cuál ha sido la realidad. La realidad desde las dos visiones. La realidad desde la visión OTAN de poder cercar a Rusia y la realidad desde la visión rusa de sentirse cercado por la OTAN. Pero el problema no es ese. El problema es que se ha hecho las cosas extremadamente mal. ¿Por qué? Porque se ha pensado como políticos y no se ha pensado ni como militares ni como estrategas. Ha habido mucha gente en Washington, pero también en Bruselas, que han visto esto como una oportunidad de arrinconar a Rusia. Y en Rusia hay muchísima gente que ha visto esta política como una política expansionista de amenazas hacia ella. Lo primero que tenemos que tener presente es que un Estado soberano puede y tiene el derecho de mantener relaciones políticas, económicas, deportivas, culturales, las que desee, con otra nación sin tenerle que pedir permiso a nadie. Esto es lo primero que tenemos que tener muy presente. Ahora bien, ejerzamos este derecho con inteligencia. Y aquí es donde la OTAN se ha equivocado. Por eso hace 4 o 5 minutos os dije que era el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Por eso os dije en qué consistía la OTAN, expresado desde un punto de vista jurídico. Y entonces os lo propongo así de claro. ¿Qué diferencia hay entre meter a Lituania en la OTAN, que Lituania forme parte de la OTAN, que soldados, cazas, aviones, tanques que pertenecen a países de la OTAN puedan ser desplegados en Lituania, a que Lituania firme un tratado de defensa en el cual se diga que si una nación ataca a Lituania, la OTAN defenderá a Lituania? Y ahora diréis, es lo mismo, exactamente, señores, es lo mismo, pero Lituania no pertenece a la OTAN, es lo mismo, pero no hay tropas de la OTAN en Lituania, y es lo mismo, pero Rusia ni se puede sentir amenazada, ni tiene una excusa para sentirse amenazada. Aquí es donde reside la clave. Es un error que países fronterizos, con Rusia formen parte de la OTAN, porque al final la OTAN básicamente es su artículo 5, lo demás es paja que complementa una idea, la autodefensa. La OTAN es su artículo 5. Y si tú firmas un tratado de defensa mutua, estás firmando el artículo 5. Lo mismo te da que Lituania, Letonia o Estonia entren en la OTAN
o firmar entre la OTAN y Lituania, Letonia y Estonia un tratado de paz y amistad y defensa mutua en el cual se indique que si un país, un tercer país, ataca a cualquiera de estas denominadas repúblicas bálticas, la OTAN entrará a defender a ese país. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la OTAN puede colaborar con el ejército lituano, le puede enseñar, le puede formar, como la OTAN colabora con el ejército australiano, como estuvo colaborando en los 90 con el ejército argentino y como hace con muchísimos otros países sin necesidad de que estos países formen parte de la OTAN. Esta es la realidad. Australia, por ejemplo, es un socio estratégico de la OTAN y Australia no pertenece a la OTAN. Lituania podría ser un socio estratégico de la OTAN y Lituania no tendría por qué pertenecer a la OTAN. Así, Rusia no tendría ningún tipo de excusa, tampoco habría una realidad que obviamente pueda sentirse insegura, puede haber amenazada su soberanía, haber tropas de la OTAN en su frontera y por otro lado, la OTAN no le daría ningún tipo de argumento ni de munición a Rusia, cuando en el fondo de la cuestión estamos hablando de exactamente lo mismo, y es que la OTAN garantice la independencia de los países limítrofes con Rusia. Es un error de cálculo enorme por parte de todos, pero sobre todo es un error que manifiesta, que pone encima de la mesa la clase de políticos que hay ahora mismo en Occidente. Hemos pasado de los Konrad Adenauer a las Angelas Merkel, hemos pasado de los Charles de Gaulle a los Macron, hemos pasado de los Ronald Reagan y Eisenhower a los Obama y a los Biden. Esta es la realidad y esto tiene sus consecuencias. En el fondo, ¿qué han ganado cada uno? Pues mire, más allá del típico bolchevique tropical, del típico, onanista ruso, o del típico admirador de Washington, la realidad es que ninguno gana absolutamente nada y en el fondo todos pierden un poco. Pierde Occidente. ¿Por qué pierde Occidente? Pues porque Occidente se mete en una serie, de líos internos que nada le beneficia. Quiere cercar a Rusia, cuando realmente Rusia es un país enorme que, le puedes cercar fronterizamente. Pues sí, más o menos sí puedes hacerlo, si luego te vas al Cáucaso con Georgia, pero Rusia es un país inmenso, es que no vas a acercar a Rusia. Tendría que ser todo el mundo contra Rusia y aún así Rusia tendría, no sé, son 17.000 o 20.000 kilómetros de costas que no vas a poder cercar. Por lo tanto, no es una cuestión puramente operativa, no es una cuestión militar de decir esto es bueno, porque Rusia es enorme y de facto no puedes cercarla. Puedes llevar ciertas circunstancias, ciertas estrategias a sus fronteras, pero no vas a poder ir más lejos. Y luego está la parte rusa. La parte rusa, que en el fondo es un problema que Lituania esté en la OTAN. No, no es ningún problema. No es ningún problema. ¿Supone una amenaza para Rusia que Lituania esté en la OTAN? No. Pero sí que le da un argumento, sí que da de facto una idea de que la OTAN viene a por nosotros y necesitamos defendernos. No seamos ingenuos, señores. Putin es un tío que perteneció a la KGB, al Servicio Secreto Comunista. Putin estuvo trabajando para el comunismo y Putin era miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Putin es un rojo. Le moleste a quien le moleste. Putin es un rojo. Y la única diferencia entre Putin y Stalin es que Putin no puede matar a tanta gente como desearía, como sí hizo Stalin. Pero ya está. Putin iba a atacar a Ucrania. Estuviese Ucrania como estuviese, tuviese el gobierno que tuviese. ¿Por qué? Porque Putin quiere volver a construir ese imperio soviético. Entre otras cosas, porque Rusia, y esto os va a hacer crecer mucho intelectualmente, probablemente nunca lo hayan dicho, a lo mejor algunos sí, pues mejor para vosotros, Rusia tiene un problema gravísimo. Mientras que los países de Europa han tenido su imperio lejos de Europa, España tuvo imperio en sus 5 continentes, pero no tuvo un imperio al lado de casa. Reino Unido tampoco, Francia tampoco. Rusia no, Rusia su imperio ha estado siempre al lado de casa. Realmente el imperio ruso no se sabía muy bien dónde empezaba y dónde terminaba. Eso lo hemos visto en Europa, pero hemos visto en Asia Central. Además, los países de Europa del Este, al contrario que por ejemplo España, han sido países que siempre han tenido las fronteras, muy difusas, unas fronteras poco prácticas.
Ha habido países como Ucrania que han pertenecido, han estado aliados con Polonia, una especie de entente. Si nos venimos más para acá, durante siglos estuvo algo que se llamó el Imperio Austrohúngaro. Mirad un mapa de historia de Europa y veréis que las fronteras de Europa occidental más o menos siempre han sido las mismas en los últimos 5 o 6 siglos, más o menos, por supuesto, pero más o menos siempre han sido las mismas. Si miráis las fronteras de Europa Oriental, han cambiado siempre muchísimo. Y este, en el fondo, es un gran problema sociológico para Rusia, porque Rusia realmente no sabe dónde termina Rusia y dónde empiezan sus fronteras. De hecho, por ejemplo, un país como Kazajistán, toda la parte norte de Kazajistán, cada vez menos, pero ahí los rusos han sido inmensa mayoría. Las provincias del norte de Kazajistán que están pegando a Rusia están habitadas por muchísimos rusos. De hecho, hasta hace 4 días los rusos eran el 60-70%. Hoy en día muchas de ellas incluso siguen siendo mayoría. Por lo tanto, todas estas cosas hay que tenerlas muy presentes. Y este es el motivo de este audio-vídeo, haceros ver cómo, por un lado, la OTAN se equivoca, como podría conseguir lo mismo con un simple tratado de defensa mutua, porque cualquier país hace maniobra con otro país y los soldados lituanos podían ir perfectamente a Alemania a hacer las maniobras que quisiesen y aprender lo que quisiesen. Y además, se equivoca muchísimo Rusia, porque en el fondo ese victimismo, realmente un país nunca se ha hecho grande con el victimismo. Un país se ha hecho grande a través de unas políticas grandes, unas políticas que han mirado hacia el futuro. Probablemente el mayor desarrollo de Rusia, aunque obviamente sea esta de la Unión Soviética, pero el más inteligente que ha tenido Rusia fue el que hizo Pedro el Grande. Y Pedro el Grande precisamente no fue una persona que creciese a base de victimismo. Si escuchamos el discurso de Putin, que todos sabemos que es un discurso falso, es un discurso victimista porque es un discurso de protección. Y en el fondo es un discurso derrotista, porque lo he dicho un millón de veces en este canal y las que me quedan repitiéndolo. Cualquier argumento defensivo es un argumento derrotista. Tú no puedes pretender ganar una guerra con táctica defensiva. Tú, si quieres tener seguridad y ganar una guerra, tienes que buscar siempre la ofensiva. Tienes que buscar siempre ese lema de España, ese plus ultra, ese más allá. Entonces, espero que os haya quedado claro, espero que os haya podido hacer ver cómo la OTAN, por intereses políticos, tanto de Bruselas por una parte como de Washington por otra, ha intentado acercar a Rusia algo que en el fondo no va a servir para nada, cómo Rusia no es un país que sea un socio serio ni estable para sus países vecinos, de hecho es un peligro para sus países vecinos, pero si realmente lo que queremos es proteger una serie de valores democráticos, de derechos humanos y demás a esos países, la mejor opción es protegerlos de facto firmando un tratado de defensa con ellos. La mejor opción no es llevar tus tropas a las mismas fronteras de ese país que tú, desde un punto de vista occidental, consideras tu enemigo, porque muchísimas veces la mejor manera de ver las cosas muchas veces es ponerte en la piel del otro, es ponerte en la piel del otro. Ese intentar ver cómo puede sentirse y cómo puede pensar otro. Eso que se llama empatía. Si pensamos como un ruso y vemos que el ruso acaba de desintegrarse a la Unión Soviética, que ha pasado de ser una potencia mundial a ser un país que, si no fuese por las armas nucleares que tiene, no pintaría un pimiento, que tiene un Producto Interior Bruto por debajo del italiano y un poquito por encima del español, que ha pasado de tener unos niveles de vida más o menos aceptables, aunque todo fuese una falsa, a tener y pasar muchas penurias, sobre todo nada más que cayó la Unión Soviética. Si pensamos en esa persona, que obviamente ha vivido en la Guerra Fría, y ahora resulta que a esa persona que ha vivido en la Guerra Fría, tú le llevas los soldados de su teórico enemigo, que era la OTAN, a sus mismas fronteras, la situación obviamente se convierte en muy peligrosa para esa persona y le estás dando argumento a esa persona para temer y para tener miedo, y al final, cuando temes y tienes miedo, pues al final cosas como la de Ucrania acaban pasando. Que vuelvo a hablar, no es justificar lo de Ucrania, ni mucho menos, porque Putin lo hubiese hecho por lo civil o por lo criminal, en Ucrania o en cualquier otro país, eso da exactamente igual, pero Putin hubiese trabajado en esa línea y Putin lo que ha hecho en Ucrania lo hubiese hecho en cualquier circunstancia. Pero también, y ya con esto se termina el vídeo, con esta última frase, tengamos presente
que Ucrania se la ha buscado ella solita, porque durante 30 años Ucrania lo único que ha hecho ha sido, aparte de ser un país muy corrupto, no invertir ni un céntimo en su propia defensa. Si Ucrania se hubiese tomado su defensa o su política de defensa de una forma más o menos seria, como por ejemplo hizo Polonia, es muy probable que Rusia no hubiese atacado Ucrania. Pero señores, en 2014, cuando Rusia entra en Crimea, Ucrania solo tiene a 6.000 soldados en condiciones de poder combatir. Con eso está dicho absolutamente todo. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.